Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Es un gusto poder vernos sin vernos. Es una paradoja, porque bueno, la idea es que ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Pero bueno, eso no es ahorita lo más importante. Lo importante es que ustedes escuchen y sigan fieles al Señor Jesús, el cual pues siempre tiene cosas buenas para nosotros. Hoy en este día traemos un tema muy interesante que, bueno, está en el ambiente. Tal vez ahorita con lo de la pandemia han salido a relucir, pues, tal vez muchas otras cosas, pero en realidad este asunto de la censura, de la mayoría, de la imposición de formas de pensamiento, pues se están volviendo en cuestiones cada vez más comunes y más cotidianas que nos van alcanzando a cada uno de los que conformamos parte del reino de Dios, porque tal vez antes lo veíamos lejano, ¿no? El hecho de pensar que llegaría un momento en el que se censuraría el hablar sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas y sobre todo disentir sobre algunos puntos de vista que antes eran considerados pues polémicos, controversiales o unos tabúes. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Números, capítulo número 14, los primeros 38 versículos de este capítulo, del 14 del libro de los Números, lo vamos a encontrar en la primera porción de la Biblia, en lo que se conoce en las escrituras hebreas como el Pentateuco, Penta de 5. Entonces son estos 5 primeros libros de los cuales se atribuye su autoría en buena medida a Moisés. Entonces el número 14, el capítulo 14 del libro de los Números, los primeros 38 versículos. Es un pasaje harto conocido y hoy vamos a reflexionar sobre este tema. Y yo lo voy a hacer la lectura y ustedes síganlo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube, y de noche con columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor,
como lo hablaste diciendo. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tú, ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos tener nuestro oído espiritual atento y abierto a la instrucción que tu palabra nos revela hoy. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos permita fijar nuestra atención en tu voluntad, en tus principios, en tus fundamentos, para que nuestra vida se vaya conformando, se vaya ajustando, transformando, acorde, Señor, a tus planes y de acuerdo, Señor, al plan que tú tienes para este mundo a través de nuestras vidas. Bendícenos pues, Señor, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de entrar propiamente a la exposición de la palabra, les invito a que tengamos estos cantos de alabanza y después entremos de lleno a la predicación de la palabra del Señor. Volvemos.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos
Bueno, pues ya volvimos de estos cantos de alabanza. Vamos a entrar así al plato fuerte de nuestro día, que es el mensaje de este día. Posiblemente usted no haya escuchado hablar sobre lo que se conoce como el PIN parental. Y si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este concepto que se ha denominado PIN parental, es muy probable que haya escuchado hablar cosas malas acerca de él, es decir, no cosas buenas de lo que significa, sino más bien ataques con la intención de descalificarlo, porque quienes lo atacan y quienes lo descalifican dicen que el PIN parental viola el derecho de los niños a la información. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el PIN parental? También se le conoce como veto parental. Y este PIN parental no es otra cosa que una política educativa que empodera o que permite a los padres de los niños que asisten a las escuelas públicas a decidir si sus hijos reciben ciertos contenidos educativos. Es decir, es darle a los papás de los niños que asisten a las escuelas el poder de decisión para saber qué sí y qué no les pueden enseñar a sus hijos en las escuelas. Sobre todo, sobre temas relacionados con la identidad de género, feminismo o diversidad sexual, ya que quienes han diseñado el PIN parental consideran que estos temas son intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores. El nombre de PIN parental, o PIN, se toma de la palabra inglesa, número de identificación personal, que como algunos de ustedes saben, es una contraseña que se utiliza para restringir, para bloquear o permitir el acceso a información muy personal en muchos dispositivos. Este grupo de padres, principalmente en España, adoptaron el término PIN de manera simbólica para que ellos como papás en la práctica puedan restringir o bloquear contenido, entre comillas, educativo con tintes sexuales en las escuelas donde asisten sus hijos. En España esto ha sido todo un revuelo y una gran controversia, porque obviamente hay una gran oposición a que los padres puedan intervenir en el contenido o en los contenidos educativos de sus hijos en las escuelas. De España se exportó a Nuevo León, que es donde en estos momentos hay también mucha controversia sobre permitir que los padres puedan ejercer algún tipo de presión o poder definir si sus hijos reciben estas ideas ideológicas más que científicas. Desde una perspectiva cristiana, permítame decirle que esto es bueno, porque déjeme recordar que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de nuestros hijos. En la palabra del Señor, Él nos dice que nosotros somos los responsables, los que habremos de dar cuenta delante de Él de lo que reciben nuestros hijos. No el Estado, no el gobierno, no el partido, no la iglesia, sino cada uno de nosotros. Y debemos vigilar qué se les enseña y cómo se les enseña en las escuelas a los menores, sobre todo cuando se tocan temas tan polémicos y tan controvertidos como lo es su sexualidad. El problema que enfrenta quienes defienden el PIN parental, me cuento entre ellos, es que una minoría ruidosa con un alto poder mediático, es decir, gente que tiene una enorme influencia en medios masivos de comunicación, busca imponer sus propias ideas subjetivas, anticientíficas y perjudiciales sobre la sexualidad de los niños. Porque no crea usted que es el producto de una mentalidad generalizada, sino un grupo de personas buscan imponer esas ideas que, como las definí, son subjetivas, es decir, solo a ellos se les ocurren, son anticientíficas porque no están basadas en ningún estudio científico y son perjudiciales porque a la larga traerán trastornos en la conducta y en la sociedad en la que vivimos.
la manera en cómo busca esta minoría ruidosa desechar las iniciativas que grupos de padres como nosotros, preocupados por el contenido en materia sexual que se enseña a nuestros hijos, es utilizando un recurso que se llama cultura de la cancelación. Y la cultura de la cancelación es convencer engañosamente a que el PIN parental es perjudicial y dañino, y uno de los argumentos falaces que ellos presentan o esgrimen para descalificar el PIN parental, es decir, que se obstaculiza o se atenta en contra del derecho de los niños a conocer sobre su sexualidad. Nada más que a estos se les olvida que nuestros hijos no son propiedad del Estado, sino siguen siendo nuestros hijos. Pero otro obstáculo que enfrenta el PIN parental es la indolencia, y creo que es aquí el peligro más grande, la indolencia y la complacencia de los padres que están siendo adoctrinados al creer que el Estado o el gobierno son los únicos encargados de educar o enseñarle a las personas. Hay países, sobre todo en el norte de Europa, en donde el Estado o el gobierno no ofrece educación pública, porque está comprobado que la educación que viene del gobierno generalmente lleva una gran dosis de tintes adoctrinativos, es decir, más bien buscan sembrar ideologías más que conocimiento. Pero lo que me preocupa, como decía hace un momento, es la indolencia y la complacencia de los padres, quienes han sido convencidos de que si su hijo o su hija son educados fuera de la influencia del Estado, simple y llanamente no podrán avanzar ni prosperar en la vida. Y sobre todo porque utilizan argumentos persuasivos que afectan o que inciden en la psiquis de las personas, haciéndoles sentir culpables pensando que al permitir permitir cosas como el PIN parental están atentando en contra del bienestar de los niños. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que mucha gente, yo me atrevería a decir la mayoría de las personas, muchas personas, no analizan, no cuestionan, no disciernen, sino que aceptan las enseñanzas de estas minorías ruidosas que están buscando determinar lo que está bien o lo que está mal en esta sociedad. De tal manera que lo que nace de una mente ruidosa, perturbada, perversa, maligna, extraviada y confusa, se ve amplificada por las mayorías que no las cuestionan, sino que tácita y obedientemente hacen lo que les dicen. Luego entonces, lo que nace de un grupete de perversos se convierte en ley para las mayorías que las aceptan sin chistar. Pero déjeme decir que esta manera de ser no es nueva, no es propia del posmodernismo imperante en el que nos encontramos hoy, sino que así ha sido siempre. El ser humano, en su afán de pertenecer a un grupo o a una sociedad y de sentirse seguro en medio de un grupo, se adhiere a diferentes formas de pensar y de comportamientos, no importa que sean contrarios a la lógica, a la razón o a la naturaleza, y ya no digamos al plan de Dios. Pero incluso, hermanos, los hijos de luz, los hijos de Dios, se ven arrastrados por esta vorágine de las mayorías, renunciando incluso a veces a sus principios más básicos y aguantarse para no ser segregado, discriminado y así no perder derechos. El pueblo de Dios se encuentra en los albores de la tierra prometida. Está por entrar a la tierra que dice Dios, fluye leche y miel. Pero previo a que ellos entren a la tierra prometida, Moisés, bajo el mandato de Dios, envía 2 espías a explorar la tierra de Canaán para verificar que lo que Dios ha dicho sobre esa tierra sea verdad. Se eligieron representantes de cada tribu, 12 en total, y ellos hicieron conforme
a lo que Dios les mandó, en una misión que duró 40 días. Y al regresar, tuvieron que dar un informe. Y en base a ese informe que los 12 espías tenían que dar, había que tomar decisiones. Yo quiero invitarlos a que hoy descubramos que no siempre lo que dice y hace una mayoría confundida es lo mejor y lo más conveniente. Porque hoy en día nos sentimos presionados ante una enorme influencia en donde una mayoría nos está queriendo decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y por no quedar fuera del tren de la ideología imperante, somos capaces a veces de claudicar y de traicionar nuestros más claros principios cristianos. La primera cosa que yo quiero decir en relación a este tema, precisamente es eso, hermanos. La mayoría, ser de la mayoría, o que una mayoría diga y haga algo, no significa tener la razón. Estamos revisando el capítulo 14, donde dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ya mencioné que el pueblo de Israel está en el desierto de Param-Aram, libro de los Números, capítulo 3. Y entonces el Señor, como decía hace un momento, les instruye a través de su siervo Moisés a que se elijan de entre los príncipes de Israel a un varón de cada tribu para cumplir una misión, que reconozcan la tierra de Canaán. Libro de los Números, capítulo 13, verso 2. Entonces Moisés y Aarón eligen a 12 hombres: Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi y Gauel. Libro de los Números, capítulos 13, versos del 14 al 15. Y Dios le da claras instrucciones que deben cumplir. Y ir desde el desierto en el que se encuentran de Param-Aram a la tierra del Negev. Y al llegar al monte en donde podrán subirse y apreciar en una panorámica toda la tierra para dar un informe de sus actividades. Verso 17 del capítulo 13 del libro de los Números. Pero también tenían que dar un informe de cómo era la gente del lugar. Eso lo encontramos en el verso 18, cuando dice: observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso. El informe tendría que incluir también una descripción del lugar físico, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, verso 19 del mismo capítulo 13. Pero también tenían que hablar acerca de la calidad de la tierra. Dice: ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Verso 20 del capítulo 13. Y bueno, pues así fueron. Fueron e hicieron conforme Dios les había encomendado. Y la misión duró 40 días, verso 25 del capítulo 13. Cuando por fin regresan de la misión, se juntan con Moisés y Aarón y toda la congregación del pueblo de Israel en el desierto de Param, en Cades Barnea, verso 26. Allí, los 2 enviados a Canaán dan su informe de lo que descubrieron en esa tierra. Punto número 1. Encontraron una tierra próspera. Verso 27 dice: es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimento. Bueno, el cuadro empieza a pintarse maravillosamente. Punto 2. Hablaron de cómo eran las personas. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Verso 28. En eso Caleb, uno de los más entusiastas de estos 12 que estaba dando el informe, tratando de animar a todos, porque después de que escuchan el punto 2 y dicen: bueno, es un pueblo fuerte, no son casuchas, no es una ciudad perdida, sino que tienen potencial. Caleb entra en el papel de animador y les dice: subamos luego, tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 30 del capítulo 13. Yo creo que después de palabras que nos animan, la respuesta esperada es responder positivamente.
Pero es aquí donde comienzan los problemas. Porque en ese momento 10 de los 12 espías se convierten en una minoría ruidosa, como la que mencionaba hace un rato. Estos que pareciera que están llamados o que fueron elegidos por el destino o por la vida para echar a perder todas las cosas. Porque esos 10 espías dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son más fuertes que nosotros. Versículo 31. Ellos son pocos, son solo 10. Pero si comparamos con el número de los 2 que estaban entusiasmados y convencidos que ese era el propósito del Señor, ir y tomar por posesión esa tierra, nos damos cuenta que es una pequeña mayoría. Pero son una pequeña mayoría ruidosa, escandalosa y con un poder de convencimiento muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente ellos 10 estaban convencidos que no podrían, sino que se dieron a la tarea de cacarear, de gritar, tal vez de describir más horrores según su visión para poder convencer a todos los demás y que apoyaran no ir en pos de la conquista de la tierra prometida. Los que no coincidieron con Caleb y con Josué estaban seguros que no era bueno aventurarse para conquistar aquella tierra, porque decían, los habitantes son muchos y son más fuertes. La tierra que hemos visitado es tan grande que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que habita allí son hombres de gran estatura. Verso 32, pero además le añaden, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, razas de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Verso 33. Me llama la atención la forma en cómo esta minoría ruidosa empieza a legrestar el gallinero, empieza a sembrar la duda, empieza a desalentar al pueblo para no hacer la voluntad de Dios, para no llevar a cabo el plan de Dios. Dice, vimos ahí gigantes. ¿Sabían ustedes que los gigantes no existen? Por los gigantes, dice que existirá gente alta, pero es una situación extraordinaria, fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero no hay pueblos de gigantes, esas son historias. Tal vez uno de los más conocidos sea Goliat, que medía más o menos 3 metros, pero él era una rareza, no era una cuestión común. Pero ellos en ese momento están tergiversando, están de manera tendenciosa cambiando la realidad para convencer a la mayoría de que lo que ellos están diciendo es verdad. Vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y luego dice una parte interesante porque en su mismo discurso se revelan sus intenciones. Y éramos nosotros, dice ahí, a nuestro parecer como langostas. Es decir, ellos tenían esa imagen de sí mismos. No es que fueran gigantes, sino más bien ellos se veían chicos e incapaces y débiles ante un pueblo que estaba del otro lado del Jordán. Pero además se atreven a pensar por los demás. Y dicen, y así les parecíamos a ellos. O sea, no solamente ellos tenían esa opinión de sí mismos, sino que se atrevían a decir, pero ellos piensan lo mismo de nosotros, que somos como insectos, que somos como bichos, que somos como pulgas, que somos como hormigas, que somos como langostas. Y hasta aquí termina el informe. Y ahí termina el capítulo 13. Esto es para ponernos en contexto. Y esta minoría ruidosa tuvo éxito en su misión, en su tarea, en su objetivo de convencer a la gran mayoría. Porque entonces en el verso 1 y 2 del capítulo 14 vemos la reacción del pueblo en su totalidad, cuando dice, entonces, ¿qué? Toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo, es decir, la idea es decir, y el pueblo en general lloró aquella noche. Y se quejaron, ¿quiénes? Todo el pueblo. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta cómo el plan del diablo ha seguido ese patrón constante? Hoy en día una minoría ruidosa es la que está buscando sembrar ideologías, ideas, conductas, conceptos, y están convenciendo a las mayorías. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era prohibido, hoy se está aceptando. Lo que antes se hacía en lo oculto, hoy se está haciendo a la luz vista de todos. Aquí lo que estamos leyendo, mis hermanos y mis hermanas, no es una exageración, no es una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria que nos dice que es una exageración.
A veces nosotros hacemos exageraciones cuando decimos, es que tú nunca levantas las cosas de tu cuarto. Esa es una exageración, esa es una hipérbole. Pero aquí debemos tomarlo en un sentido literal, cuando dice toda la congregación, todo el pueblo, todos los hijos de Israel. El propósito que nos quiere dar a entender el escritor sagrado es que no es una exageración, todos. Luego de escuchar a esta minoría ruidosa, a este grupo de perversos, de cobardes, a estos hombres incrédulos, faltos de fe, ellos decidieron abrazar ese informe como si fuera la verdad absoluta. Como si fuera la verdad absoluta. Pero entonces las opiniones se dividen y hay dos. Por un lado está el de Dios, el de subir y conquistar Canaán. Y esa visión es compartida por lo menos por 4 personas, por Moisés, por Aarón, por Caleb y por Josué. Y por el otro lado está la otra visión, el punto de vista de quienes creen que lo mejor es no ir, sino quedarse allí. Que lo mejor es no tomar posesiones, no aventurarse, es no hacer. Porque es peligroso, porque es imposible. Pero además no son 4, no son 5, no son 6, ahí no hay democracia, ahí más bien hay democracia, porque en ese momento la inmensa mayoría, creo que hace algún tiempo, más o menos hablábamos de un cálculo aproximado de la gente que pudo haber compuesto esa multitud que Moisés llevó por el desierto. Eran millones de personas las que él tenía que llevar en ese lugar. Miles de personas. Pues esas miles de personas, cientos de personas, le hicieron caso a una minoría ruidosa, que aún así eran más que Moisés, Aarón, Dios y Josué y Caleb. Yo le pregunto, ¿hacia dónde se inclinaría usted? Y vea lo que estoy diciendo, estoy viéndome democrático. Pero a veces hacer la voluntad de Dios no es un acto de democracia, es un acto de obediencia. Los israelitas comenzaron a quejarse de Dios, comenzaron a quejarse de Aarón, comenzaron a quejarse de la tierra que todavía ni tomaban por posesión. Al punto, nos dice aquí el texto, que llegaron al punto de desear regresar a Egipto, de donde Dios los había sacado luego de años de esclavitud. De años de esclavitud. Y en el verso 5 nos dicen, nombremos un líder. Aquí nos dice, verso número 5, dice, entonces Moisés se postraron, no es cierto, el verso 4 dice, entonces dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En ese momento realmente todo fue un caos. Todo fue un caos. Pero Josué y Caleb quieren jugarse la última carta. E intentan persuadir al pueblo. Dice, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Eso es lo que buscábamos. Y si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Se están alentando al pueblo, no iremos en nuestras fuerzas, no iremos con nuestros recursos, sino que Dios, si le place, si Él es su voluntad, tenemos garantía de éxito. Por eso dicen en el verso 9, les exhortan, dice, por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, por lo tanto, no le temáis. Se juegan el todo por el todo, no seáis rebeldes. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La mayoría ya se había definido. La reacción del pueblo, de su totalidad ante Josué y Caleb, ¿cuál fue? Verso 10. Entonces dice, la multitud habló de apedrearlos. Habló de apedrearlos. Si nosotros viéramos este ejemplo hoy en día, diríamos, no, pues es que tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? Tanta gente no puede estar equivocada. 10 millones de personas, 5 millones de personas, aunque fueran 1000 personas, en contra de 4 personas,
Siempre le damos ese peso a la mayoría diciendo, es que la mayoría tiene la razón. Y si son muchos los que se van al agujero, entonces deben tener la razón. Déjeme decir que estamos viendo que no, porque están decidiendo ir en contra de Dios, la cual su plan siempre es garantía de éxito. El propósito de Dios no era perjudicar al pueblo, el propósito de Dios era bendecirlo, darle una tierra, un lugar, regresarle lo que habían perdido años atrás cuando se fueron a vivir bajo el mandato de José, el hijo de Jacob, a la tierra de Egipto. Lo único que tenían que hacer era creerle a Dios. Y si le creían a Dios, Dios les iba a dar los recursos para conquistar la tierra. 10 de los 12 hombres habían visto la tierra de Canaán. Eran una minoría ruidosa y habían visto lo mismo que Josué y Caleb. No obstante, lo estaban interpretando de manera diferentes. Y se dieron a la tarea de convencer a la mayoría. Y déjenme decir que se equivocaron. Pero no conforme con que estos 10 se equivocaron, se quisieron llevar entre las patas, como se dice vulgarmente, a la totalidad del pueblo de Israel. Quienes le creen a esta minoría ruidosa. Hay la gente que le cree a la minoría ruidosa. Ven en la televisión a un loquito o una loquita hablando sobre, por ejemplo, ideología de género y creen que lo que están diciendo es verdad. Escuchan por ahí a un disque especialista que habla acerca del divorcio, que habla acerca de la sexualidad, que habla acerca del amor, que habla acerca de la familia y asumimos que lo que dice es verdad. Y entonces lo asumen como una verdad absoluta. Ni siquiera lo cuestionan, no les consta, pero creen en la palabra de esos 10, de esos mentirosos. Y dudan de la palabra de los espías, pero sobre todo dudan más de la palabra de Dios. Hermanos, esto ha sido una constante a lo largo de la historia, porque fue la mayoría del pueblo judío los que pidieron la crucifixión del Señor Jesús. Dice Mateo 27:22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y nos dice el evangelista, todos le dijeron, sea crucificado. Y no solo eso, sino que además añadieron, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuál es la moraleja o cuál es la enseñanza, mi hermano o mi hermana? Que aunque la mayoría afirme algo, o que la mayoría apoye algo, una idea loca, absurda, no la apoye, no es garantía de que sea lo mejor. No importa que sean 1 millón, o 30 millones, o 100 millones. Por ejemplo, en este país, la inmensa mayoría pertenece a un grupo religioso en específico, pero eso no significa que sea el camino verdadero para llegar a Dios. Sabemos que cerca del 60% de los jóvenes de nuestro tiempo han iniciado su vida en el alcoholismo y eso no lo convierte en algo bueno. Cada día sabemos que el divorcio aumenta y no por eso el divorcio se convierte en bueno. Que un grupo de señoras sin qué hacer decidan abortar, eso tampoco convierte el aborto en un derecho, el derecho de decidir sobre mi propio cuerpo. El que la mayoría crea algo, practique algo, afirme algo, avale algo, respalde algo, no es indicativo de que sea lo correcto. Acuérdese, la puerta a la perdición es ancha y espaciosa, pero el camino a la salvación es estrecha. No se requiere ser parte de la mayoría para estar en lo correcto. Lo que hay que hacer no es seguir a la gente como Vicente, que ¿dónde va Vicente? ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace el resto de la gente. Hay que seguir a Jesús. Y Jesús es solo un hombre. Es el Hijo de Dios. Es el unigénito de Dios. En 1951, un investigador llamado Solomon Hatch describió lo que se conoce como el poder de la conformidad. A través de una serie de experimentos en donde un grupo o más de personas fueron influidas cuando otros sembraban en ellos dudas o conceptos equivocados. E inclusive se daban cuenta cómo cambiaban de opiniones, iban conformando o tomando la forma de la mayoría para ser aceptados. En este momento uno ya no puede abrir la boca para disentir de lo que las mayorías están aceptando. Hoy en día a lo malo le dicen bueno. Y hay de aquel que se atreva a disentir, porque entonces es linchado socialmente. Y llegará el día en que a lo mejor sean linchados físicamente. Pero por eso, hermanos, nosotros debemos seguir siendo luz en medio de la oscuridad. La segunda cosa que debemos aprender en relación a no irnos en pos de la mayoría es
es que ir en pos de la mayoría puede perjudicarnos. Verso 35 dice, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y allí morirán. Esto no es un asunto de poder, no es un asunto de quién tiene la razón, porque hay cosas que no se deben cuestionar. O sea, no es un asunto de votación, de decir, ¿usted está de acuerdo que salga el sol o que no salga el sol? Bueno, pues eso sería un absurdo. Pero créalo que llegará un momento en donde, alguien dijo por ahí esa frase, llegará un momento en donde hasta decir que si el pasto es verde, se convertirá en una controversia. No es un asunto de quién tiene la razón o quién gana más adeptos, no es un concurso de popularidad, es un asunto de vida o de muerte. Una vez que el Señor se da cuenta de la decisión que han decidido el pueblo, dice en el verso 11, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, Dios estaba realmente decepcionado. Él esperaba que pasaran el examen de la fe después de escuchar el informe, pero lo que no, bueno, Dios lo sabía, pero a lo que me refiero es que de alguna manera todo lo echó a perder este grupo de 10, de este grupete de 10 que realmente lo que buscó pues fue echar a perder el plan de Dios, porque les creyeron más a ellos que creerle a Dios, y eso a Dios le duele. Por lo tanto, él dice en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. O sea, Dios no se anda con miramientos. Y entonces le propone algo a Moisés, dice, a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, Dios también ya tenía tomado una decisión, Él no tendría por qué estarse desgastando. Sin embargo, tenemos que mirar el corazón pastoral de Moisés, que realmente intercede por ellos. Y les dice que no, Dios, o sea, ponte a pensar en lo que vas a hacer. A Dios le importa mucho su nombre. A Dios le importa mucho su reputación. A Dios sí le importa lo que los demás piensen de Él. Por eso es importante que nosotros seamos buenos representantes de Dios, porque muchas veces cuando nosotros somos de una doble moral, predicamos una cosa y hacemos algo distinto, no crea usted que únicamente su nombre es el que anda por los suelos o de boca en boca, sino también el nombre de Dios. Y a Dios le importa mucho. Y Moisés sabe que a Dios le importa su nombre, por eso él utiliza esos argumentos para persuadir a Dios de esa decisión, de destruir a ese pueblo, de acabar con ellos, de aniquilarlos. Pero hay una parte importante, porque si bien es cierto que la intercesión de Moisés iba encaminado a que Dios no los destruyera, la intervención de Moisés no iba enfocada a que Dios los dejara en impunidad, porque dice ahí en el verso 18, tú eres grande en misericordia y perdona la iniquidad y la rebelión. Y entonces ahí viene una coma, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, Señor, no los destruyas. Castiga su desobediencia, pero no los destruyas. Repréndelos, pero no los destruyas. Y en ese momento Dios perdona la iniquidad del pueblo. Dios los perdona. Dice el verso 20, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Y luego dice en el verso 21, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, Dios en ese instante dijo, bueno, está bien, no los voy a aniquilar, pero no les puedo premiar diciendo, bueno, no pasó nada, porque sí pasó. Y en ese momento Dios dice, yo les he dado muestras a lo largo, desde que salieron de Egipto, es más, desde antes que salieron, cuando vieron las plagas sobre el pueblo de Egipto, cuando vieron el mar abrirse, cuando vieron las codornices, cuando vieron el agua, cuando vieron al Espíritu mismo de Dios guiarles por el día y por la noche, a través de una columna de nubes por el día y una columna de fuego por la noche respectivamente. Y con todo Dios dice, no verán la tierra.
O sea, todo esto que hice es para que ustedes recibieran algo bueno. Bueno, pues no lo van a recibir. Como esa mayoría le hizo caso a esa minoría ruidosa de no aceptar el regalo de Dios, ahora Dios les va a quitar ese derecho por incrédulos, por rebeldes, por necios, por traidores, por infieles. Su pecado no era tener miedo. Su pecado no era mirar el enorme reto que tenían pasando el Jordán. Su pecado era haberle hecho caso a un grupo de personas que habían visto la gloria de Dios en esta tierra manifestada y sin embargo los desviaron. Su pecado era dejarse contagiar de la incredulidad de otros, de la dureza del corazón de otros, del ruido de otros, de la perversidad de otros, de la maldad de otros, y no les importó. Y alguien podría decir, ay, ¿a poco Dios sería capaz de castigar a tantas personas? Pues déjeme decir que sí. Porque dice verso número 30, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Cuántas personas dijimos hace un rato? Bueno, eran miles, tal vez millones de personas. Y esas cientos de miles de personas iban a ser castigadas por Dios. Ya no iban a ver la tierra prometida. Pero Dios es específico. Pero estos dos sí, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. O sea, iba a premiar la fe de Caleb y de Josué, porque hubo en ellos una actitud distinta, una actitud de fe, una actitud de inclusive ir en contra. Se expusieron. ¿Por qué? Se expusieron en el momento cuando dijeron lo que le sucede a todo aquel que dice la voluntad de Dios, a la descalificación. Y se pusieron en riesgo de muerte. Hace unas semanas yo estaba mirando un video de un misionero norteamericano que tomó la atrevida decisión de ir a predicar de Jesús justamente a un lado o afuera, donde se encontraba un altar a la Santa Muerte. Inmediatamente los creyentes de ese altar y de esa perversión salieron en defensa de su creencia. Increparon al hermano, lo violentaron, lo amenazaron, lo echaron fuera, lo corrieron por decir la verdad, por hablar la verdad, por predicar la verdad. Y lo mismo sucedió con Josué, y lo mismo sucedió con Caleb. Y lo mismo debe suceder con muchos de nosotros cuando estemos en medio a veces de conversaciones o que alguien nos pregunte, ¿y usted qué piensa del matrimonio igualitario? ¿Y usted qué piensa de la pedofilia? ¿Y usted qué piensa del matrimonio esto? ¿Y usted qué piensa acerca de la ideología de género? Y que no tengamos miedo de decir, no es voluntad de Dios. Porque entonces habitará en nosotros, como dice Dios, otro espíritu e ir en pos de él. Ahora, Dios iba a castigar, quitándoles el derecho de ir a la tierra prometida a muchas personas. Sin embargo, Dios quería garantizarse a la siguiente generación. Por eso dice en el verso 31 y 32, dice, pero a vuestros niños yo los introduciré, es decir, solo los adultos. Y hay que recordar que adulto o persona que se contaba eran personas a partir de los 20 años de edad. Aquí lo dice. Dice, en el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Es decir, todas las personas de 20 años hacia arriba, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tal vez 100 años, esos ya no iban a ver por incrédulos, a esos Dios los inculpó de su falta de fe y de su rebeldía. Pero los niños menores de 20, dice, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Ahora, Dios había prometido que no los iba a aniquilar, sino que los iba a dejar vivos, o sea, que la misma vida cumpliera su ciclo en ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años, un día por un año, por cada día que duró la misión en la tierra prometida. Entonces serían 40 años en donde este pueblo iba a vagar en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas como una vida sin propósito. Una de las peores torturas que le pueden dar a una persona
es tener una vida sin sentido. Uno de los peores castigos que recibió Sansón, una vez que le sacaron los ojos, que le quitaron su poder y que la presencia de Dios se fue colocarlo en una piedra de molino a que diera vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Una de las peores torturas que recibieron los judíos en los campos de concentración era simplemente realizar actividades que no tenían ninguna razón de ser ni de existir. Imagínense ustedes vagar por 40 años por un desierto hasta que murieran todos aquellos que habían rechazado la bendición de Dios. Claro, la descripción que nos da aquí el escrito es espeluznante. Dice, tus cuerpos quedarán ahí tirados. Yo no sé si usted ha visto esta imagen de las reses en los lugares desérticos donde únicamente se ven la arena como vuela por el viento y al mismo tiempo se ven los esqueletos de las reses. Bueno, a mí me imagino como esa imagen. Claro que pudo haber sido distinto a eso, pero la idea de Dios era transmitirles una visión espeluznante. Ahora, ¿por qué es todo esto? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es caprichoso? ¿Porque le caían mal a Dios? ¿Porque a Dios no le gusta la democracia? No, hermanos, sino porque decidieron hacer lo que hacían todos. Hacer lo que hacían todos. Una forma también en la que buscan, hermanos, que nosotros hagamos lo que hacen los demás, es decir, si todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo se roba la luz, todo el mundo es corrupto, todo el mundo no paga sus impuestos, todo el mundo se roba el wifi, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Y muchas veces terminamos uniéndonos a esas mayorías y no nos damos cuenta que podemos perder más por lo menos. El pueblo de Dios perdió aquí la bendición, un buen número del pueblo de Dios. Es más, se los adelanto, ni siquiera Aarón y ni siquiera Moisés tuvieron ese honor y ese privilegio de pasar a la tierra prometida. Ese es el problema, mis hermanos. El problema no es que elijamos lo que nos parece más lógico, ni tampoco que seamos pragmáticos y digamos, pues, ¿qué es lo que más me conviene? Bueno, pues para no tener problemas. Yo les puedo decir que Dios nos bendice. Yo sé que aquí yo no vengo a hablar de mí, pero les voy a dar solo un ejemplo. Cuando una de mis hijas fue a la escuela pública, bueno, porque una de ellas sí fue a la escuela pública, nosotros hicimos una petición delante de Dios que no queríamos ir en contra de lo que Él es y lo que Él pedía. Y durante los 6 años y los 2 años de preescolar y los 6 años de primaria de mi hija mayor, en ningún solo momento nos vimos en la disyuntiva de doblegarnos, por ejemplo, por las cuestiones culturales o religiosas. Nunca participamos en una actividad de Día de Muertos, ni de Halloween, ni ninguna de estas cosas, pero lo más maravilloso es que nunca nos vimos en la encrucijada de tener que decidir, sino que hallamos gracia siempre en los ojos del Señor y evitábamos esas circunstancias de manera milagrosa. Sin embargo, muchas veces vemos a creyentes, hermanos, cediendo ante la presión cultural, social, política, moral, de este mundo que con sus ideas mayoritarias buscan, hermanos, apagar la luz de Dios, en lugar de que resplandezcamos con la gloria de Cristo. Pero lo más grave, mis hermanos, es lo que vemos aquí. Lo más grave es lo que acabamos de leer, hermanos, que este pueblo perdió la bendición y que murieron en una vida que no tuvo sentido ni razón de ser, hasta la siguiente generación, hasta 40 años después. De tal manera que si nosotros decidimos hacer lo que hace toda la gente, lo más seguro es que lo que obtendremos será juicio, lo que obtendremos será vacío, lo que obtendremos será perjuicio, lo que obtendremos será mal para nuestras vidas. Una de las características del tiempo posmodernista que vivimos hoy es que dicen que ya no existen los absolutos, ya no existe la verdad absoluta, ya no existe la moral absoluta, ya no existen los valores absolutos, ya no existen las opiniones absolutas. Es decir, ya cada uno puede formarse la idea que guste. Si usted quiere sentir que es una jirafa encerrada en un cuerpo de persona, pues está bien, eso es lo que dice el posmodernismo. Si a usted se le antoja decir que es un hombre en un cuerpo de mujer o viceversa, si eso le gusta y le acomoda a sus intereses y conveniencias, hágalo. Eso es lo que dice el mundo de hoy, hermanos. Pero esto es una falacia, es decir, es una mentira, es un engaño. Porque sin darnos cuenta nos están cambiando más bien los principios y los fundamentos, porque disienta usted.
Disienta usted de todo esto y verá realmente cómo le va. Estaba viendo yo en mis momentos de ocio una serie y salía un hombre transgénero. Les dicen mujeres transgénero, no, es un hombre transgénero, es decir, un hombre disfrazado de mujer. Y me fui a los comentarios de esta publicación y me llamaba la atención cómo la gente ya reconocía a este personaje como una mujer. Inclusive hubo quienes se atrevieron a decir, no, es que ya es una mujer, ya es una mujer. Y yo dije, pues no, no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Tiene próstata, es hombre. Y hace poco leía un artículo que publicó el politólogo Agustín Laje cuando decía que curiosamente muchos hombres o algunos hombres que están haciendo su transición o que hicieron su transición hace un tiempo para convertirse en mujeres en apariencia, algunos han padecido de problemas masculinos. Cáncer de próstata es uno de ellos. Entonces, no, hermanos, esas mentiras de que usted puede creer lo que le gusta y lo que le acomode, eso es una mentira. Pero hoy en día esas mentiras las están imponiendo como verdades absolutas, es una paradoja, es una contradicción, como que ya no existen los absolutos si ellos dicen que sí, que son absolutos. Hermanos, una forma de contrarrestar muchas de estas cosas es no adherirnos a la mayoría. Una forma, hermanos, es, por ejemplo, apoyar el PIN parental. Apoyarlo en lo que podamos, porque eso es darle poder a usted que tiene a sus hijos en una escuela pública, principalmente en una escuela pública, porque ahí ellos dicen, le vamos a enseñar a sus hijos ideología de género, diversidad sexual, feminismo, pero ¿basado en qué? Basado en un montón de gente con la mente perturbada. Porque la estrategia de Satanás es engañarnos y convencernos de que la mayoría ha aceptado estos conceptos, estas ideas, y que ahora todos lo pensamos igual. Hermanos, nosotros debemos ser gente con criterio, por eso debemos profundizar en la palabra, por eso debemos sumergirnos en los principios del Señor y envalentonarnos, mis hermanos, para no adherirnos a una abrumadora mayoría que busca aniquilar la luz de Cristo. Somos pocos los que disentimos. Y déjeme decir que cuando disentimos encontramos segregación e intolerancia. Y muchas veces descalificación. Como iglesias no debemos unirnos a las mayorías, sino dejarnos guiar por lo impopular, pero la efectiva palabra de Dios, la cual es veraz y es oportuna, porque es eterna y porque procede del corazón de Dios. Yo quiero animarle, mi hermano, mi hermana, a que usted siempre considere a Dios antes de hacer lo que hace la mayoría. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, en la cual que en medio de las limitaciones que el expositor pueda tener, lo que pueda prevalecer en el corazón y en la mente de mis hermanos y de mis hermanas sea tu verdad. El saber, Señor, que nosotros no somos parte de un cúmulo, sino somos parte de una familia espiritual que eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des claridad en el pensamiento y sobre todo valor para poder ser luz y ser sal, Señor, en esta tierra que cada vez se contamina más, se pervierte más, se confunde más. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú en tu bondad harás posible, Señor, que la gente escape del daño que puede causar, Señor, todas estas cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues hoy terminamos pronto, los vamos a despedir con una alabanza musical, no sin antes, ya estamos en septiembre, como ustedes pueden ver, mes de la patria, ya nos alcanzó septiembre, ahora alcanzamos diciembre, bueno, esperemos que no, que el Señor en su bondad nos dé la oportunidad de terminar este año de forma distinta, pero por lo pronto ya estamos en septiembre, lo cual significa que ya acabó agosto, el mes de la Biblia, y me gustaría que nos hagan llegar sus historias. A quién le regaló usted la Biblia, cómo fue el regalo de la Biblia, etcétera, etcétera, porque queremos orar por esas personas, queremos que realmente la palabra halle cabida en las mentes y en los corazones de las personas que lo recibieron, y pues debemos seguir dándole seguimiento a través de la intercesión constante e incesante de la oración, Señor, de hermanos como iglesia. Entonces, mándenos a nuestro WhatsApp, o lo pueden mandar al WhatsApp de mi esposa o al mío personal. Ya me han llegado a mí 1 o 2 historias de hermanos que hicieron sus ahorritos
y que compraron Biblias y que las hicieron llegar a personas. Y bueno, pues denos sus nombres para que oremos por esas personas. Y bueno, pues estamos a la espera de mejores tiempos para seguirnos viendo. Los esperamos los miércoles en nuestra clase de los escritos de Juan. Los esperamos los viernes en nuestra reunión virtual de oración, los sábados en nuestra reunión presencial de oración, y además estamos esperando que nuestro internet esté conectado aquí en el templo para que los que no tengan la facilidad de ver las predicaciones puedan verlas y de alguna manera podamos empezar a reunirnos. Un día de estos, o a lo mejor personalmente les puedo decir las razones por las cuales me he retrasado un poquito para reunirnos. A veces creo que reunirnos podría dividirnos más que unirnos, por eso debemos hacerlos en un mismo sentir, sin prejuicios, sin temores, pero al mismo tiempo con una gran aceptación y una gran confianza en el Señor. Pero bueno, estamos siempre a la espera de Dios. Los dejo con esta alabanza musical y los estamos conectando, hermanos, en la semana. Dios les bendiga y Dios les guarde. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es